Hola, bienvenidos a Metrología para no metrólogos. En esta ocasión vamos a repasar el concepto de resultado de medida. Supongamos que tenemos una tarea de medición y esta consiste en determinar la masa de un objeto o una muestra haciendo uso de una balanza. En este caso, recordemos que la indicación es el valor numérico y la referencia que podemos obtener de la lectura con un instrumento. Sin embargo, el resultado de medida no corresponde a una indicación. Recordemos que el resultado de medida es la expresión de ese valor numérico con su referencia asociada y una información relevante respecto de la calidad de la medición. En este caso, vamos a mostrar cómo se obtuvo el resultado de 99,99 gramos para una incertidumbre de medición de 0,01 gramos con un factor de cobertura K igual a 2 para un 95,5% de confianza. Recordemos que el resultado de medida es el valor más la unidad más esa información relevante, es decir, su incertidumbre. Ahora vamos a hablar acerca del comportamiento de nuestro experimento. Para ello habíamos visto el concepto de desviación estándar o típica experimental. Supongamos que vamos a hacer 5 repeticiones. Esas 5 repeticiones nos permiten obtener una distribución de valores. En la tabla se ven las indicaciones de nuestro experimento. A partir de las ecuaciones podemos calcular el valor promedio, en este caso 99,99 gramos. Este valor promedio podría ser asignado como nuestro resultado de medida. Haciendo uso de la ecuación para la desviación estándar o típica experimental, podemos obtener un valor de desviación para 5 repeticiones de 0,011 gramos. Recordemos que esta desviación típica o desviación estándar experimental es calculada a partir de las diferencias entre el valor de cada uno de los puntos medidos y su promedio. Pero supongamos que hubiésemos elegido o escogido hacer más de 5 repeticiones. En este caso, podemos obtener una distribución de valores como la que encontramos en esta gráfica. Este comportamiento es característico de fenómenos que son considerados normales, en los cuales las magnitudes de influencia no alteran significativamente los resultados en alguno de los lados, es decir, que la distribución de estos valores son simétricos. En algunos casos están por debajo del valor central y en algunos otros están por encima del valor central. De esta forma, si hemos hecho 36 repeticiones, vamos a obtener un valor promedio que difiere del anterior, en este caso 100,01 gramos. Y haciendo uso de la misma ecuación para la desviación estándar o típica experimental, obtenemos un valor de desviación para 36 repeticiones igual a 0,031 gramos. Este valor de desviación comúnmente aumenta cuando aumento el número de repeticiones. ¿Qué pasa si ahora aumentamos el número de repeticiones a 68? Entonces, lo que podemos ver con mayor claridad es que la distribución de los valores siguen un patrón o una forma característica. Esta forma característica se conoce como
campana de Gauss o curva de Gauss debido a que la función que la expresa fue definida por él mismo. En este caso, la desviación estándar para 68 repeticiones es igual a 0,032 gramos. Sin embargo, hemos visto que respecto de el anterior valor de desviación para 36 repeticiones no cambió mucho. Es decir, que luego de cierta cantidad de repeticiones, el valor de desviación estándar se estabiliza. Esta es la función característica de la curva de Gauss. En particular, es simétrica con eje de simetría en el promedio. Es decir, que los valores, la mitad de los valores se encuentran a la izquierda y la mitad de los valores se van a encontrar a la derecha. Y además está definida para todo el conjunto de los números reales. ¿Qué características tiene además esta curva de Gauss? El valor máximo está ubicado en el valor más frecuente. Además, a una distancia de una vez la desviación estándar, se encuentra a 3/8 del máximo de la función. Recordemos que la desviación estándar es calculada haciendo uso de esta ecuación. La desviación estándar, en el caso de nuestro experimento, puede ser equivalente a la repetibilidad. Pero ¿de qué depende el tipo de curva? La desviación estándar, que caracteriza a la distancia entre los puntos, es la función, es el parámetro que caracteriza a esta función. Vemos entonces que una desviación estándar de 0,025 produce una curva de Gauss mucho más esbelta. ¿De qué depende entonces la desviación estándar o típica experimental? Del rendimiento del instrumento, de su ajuste, de las condiciones ambientales, de la técnica del operador y del número de repeticiones. Además, habíamos visto que cierta cantidad de valores se encuentran en cierto intervalo de esta curva. Particularmente, en este caso, a una distancia a la derecha y a una a la izquierda de la desviación estándar, se encuentra el 68,27% de los datos. Esto es lo que nosotros luego asociaremos a la probabilidad de cobertura. Así, a una distancia de más o menos una vez la desviación estándar respecto del centro o promedio, se encuentra el 68,27%. A una distancia de 2 veces la desviación estándar al respecto del promedio, se encontrará el 95,54% de los datos. Y a una distancia de 3 veces la desviación estándar respecto del valor central o promedio, se encontrará el 99,73% de los datos. Estos datos son los valores razonablemente atribuidos al mensurando. Recordemos que la desviación estándar para nuestras 5 repeticiones
fue de 0,011 gramos. Para 36 repeticiones fue de 0,031 gramos. Y para 68 fue de 0,032 gramos. Los valores promedios los obtenemos de la misma manera. Ahora vamos a hablar acerca de la incertidumbre estándar o típica experimental. La incertidumbre en ese promedio está dada por la siguiente ecuación, que es una variación de la ecuación de la desviación estándar, en la que hemos incluido el parámetro 1 sobre n siendo el número de repeticiones. Esta ecuación es equivalente a tomar la desviación estándar dividiéndola por la raíz cuadrada del número de repeticiones. Así, en este caso, tenemos que para 5 repeticiones, la desviación estándar sobre la raíz de 5 es 0,005. Para 36 repeticiones, 0,031 dividido la raíz de 36 es 0,005. Y para 68 repeticiones es 0,004. Esto nos indica que la incertidumbre estándar o típica experimental puede ser reducida si aumento el número de repeticiones. Incertidumbre de medición. Entonces, a partir de nuestras indicaciones, obtuvimos un valor promedio de masa de 99,99 gramos y una incertidumbre que vamos a obtener a partir de la incertidumbre típica experimental para nuestras 5 repeticiones. Esto es 0,005 gramos. Recordemos que la incertidumbre expandida, la que nos permite definir el intervalo de cobertura, es definida como el factor de cobertura K multiplicada por la incertidumbre típica experimental. En este caso, el K vamos a tomarlo como 2. De esta forma, para un factor de cobertura igual a 2, obtenemos el valor de la incertidumbre expandida. El valor de incertidumbre expandida va a contener una proporción del 95,95% de los valores atribuibles al mensurando. Así, de esta forma, en la que la incertidumbre expandida es expresada como un factor multiplicado por la incertidumbre típica, es que podemos declarar sin ambigüedades cuál es nuestro intervalo de cobertura.